porque eso está muy bueno. Amén. Porque la palabra de Dios es un deleite para los hijos de Dios. Amén. Entonces, nada de que muy dura, de que si te cae el guante, hermano, póngaselo por humildad. Y si no, pues gócese, quiere decir que está haciendo las cosas bien, ¿cierto? En esta mañana tengo el privilegio de compartir con ustedes un mensaje que en lo personal, aquí como que lo que nos ha dado duro es lo que vamos a enseñar, a transmitir, ¿sí? Digo la hermana Yasmin, con conocimiento de causa. Hoy voy a compartir el mensaje de la mujer cristiana en el hogar. La mujer cristiana en el hogar. Y vamos a la Biblia, en el libro de los Efesios, epístola de los Efesios, capítulo 5, epístola de los Efesios, capítulo 5, vamos a leer del verso 21 al 24. Efesios capítulo 5, vamos a leer del verso 21 al 24. Dice: sométanse unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus propios maridos en todo. Amén. Amén. Hoy vamos a mirar cómo la mujer cristiana debe cumplir con ese papel de madre, de esposa, de hija de Dios. Son tres en uno. Y los tres son importantes. Lo primero que vamos a ver en esta hora, vamos a dar un desarrollo de 5 puntos solamente, ¿sí? Vamos a ver 5 punticos por los cuales vamos a tener un poco más de luz en este tema. El primero de ellos es el matrimonio, una idea de Dios. El matrimonio es una idea original del Señor. Él decidió que así fuese. Y si Él decidió que así fuese, quiere decir que es algo que funciona. No es algo improvisado ni algo al azar, ni porque Él es soberano, ni potente, y todopoderoso, entonces de manera arbitraria decidió que fuera así. Todo tiene un propósito. Y es necesario volver a la Biblia. ¿Por qué? Porque hoy en día vemos muchas clases de hogares, ¿sí? Cuando el modelo es uno solo. Uno. Hoy en día, incluso en los colegios, se está implementando todo eso de la inclusión y una cantidad de cosas donde le enseñan a nuestros niños que hay familias de abuela y nietos, que hay familias de tíos y sobrinos, que hay familias de mamá e hijos, ¿sí? Y otras, pues sí, papá y mamá e hijos. Como diciendo, bueno, todo es normal, aquí todo es normal, ahora todo vale. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? El concepto real del matrimonio, ¿cómo es? ¿Cómo es que el Señor quiere que nosotros hagamos su voluntad? ¿Qué ha establecido el Señor para que nosotros funcionemos como sus hijos? Génesis, en el capítulo 1, verso 27. Vamos a ser rápidos con las escrituras. ¿Sí? Génesis capítulo 1, verso 27 y 28. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo y les dijo: fructifiquen y multipliquen, llenen la tierra, sojúzguenla y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las especies que se mueven sobre la tierra. ¿Cómo los hizo el Señor? Varón y hembra. Primeramente a su imagen,
conforme a su semejanza. No nos hizo iguales. Como a esto, no somos iguales al Señor. Él hizo un molde semejante, con unas características que pudiéramos expresar ciertos atributos de Dios, como lo es el amor, la bondad, la misericordia. Podemos nosotros como seres humanos, pero no somos omnipotentes, no somos soberanos. Entonces hay personas que tristemente creen que porque son hijos de Dios, tienen toda la naturaleza de Dios. Cuando somos hijos adoptivos, ¿sí? Cuando entendemos la doctrina de la gracia, podemos tener más luz. Pero ahorita lo que vamos a ver es por qué y cómo el Señor es que quiere que nosotros llevemos hogares conforme a la voluntad de Dios. Aquí vemos el diseño original para los hogares y les da unas tareas específicas, un rol específico, tanto al hombre como a la mujer. Entonces, se ha perdido el concepto de matrimonio y ahora también la mujer ha perdido su valor como mujer, porque ha querido primero igualarse al hombre, a su condición, y cuando digo igualarse no hablo del valor de una dignidad, hablo de pretender hacer lo que el hombre como hombre solamente puede hacer. Nosotras fuimos dotadas con unos talentos, unas facultades. Nuestra hermana Yasmín nos ilustraba cómo deberíamos nosotros ejercer por medio de las virtudes todo eso que ya el Señor nos ha capacitado. Por eso nosotras sí somos capaces de hacer 2, 3, 4, 5 cosas al tiempo. Los hombres no hacen eso, porque es el diseño. Eso habla del diseño de Dios. Y ya lo vamos a ver por qué. ¿Cómo es esa mujer diseñada por Dios? ¿Cuál es el objetivo? Ahí mismo en Génesis, en el capítulo 2. Ahí mismo en Génesis, capítulo 2, 18. Dice así. Y Jehová Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Una ayuda idónea. Si usted sigue leyendo, ve que el primero pone a las bestias, le pone oficio, póngales nombre, pero aún así estaba solo, no se hallaba. Y Dios lo lleva a un sueño profundo y saca de él y crea a la mujer. No tomó barro y formó a la mujer. Del hombre saca a la mujer. Entonces, esto nos ilustra el orden de Dios desde el principio, aun cuando no habían caído, aun cuando la mujer no había sido tentada, ya había un orden. Entonces, como del varón procede la mujer, esto da a entender que cuando dos personas, hombre y mujer, toman la decisión de llevar su vida, ¿cierto? Y compartirla en matrimonio, el Señor los bendice y a partir de ese momento son una sola carne. Una sola carne. Ahí más adelante en el verso 24 lo dice. Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Entonces vamos a ponerlo ilustradito. Si usted se mira al espejo, ¿cómo se ve? Completo, ¿cierto? Usted se ve completito. Pero resulta que usted es parte de uno. Y hablo para las hermanas que ya están casadas y tienen a sus esposos y que tienen su pareja. No somos solas, no estamos solas. Hacemos parte de uno. Es decir, yo soy la mitad, él es la otra mitad. Y la hermana Yasmín nos ilustraba, ¿no? Si habla mal de él, habla mal de sí mismo, ¿cierto? Habla mal de usted, si habla mal de su varón. Entonces, si nosotros somos la gloria del varón, como dice la escritura,
el varón, yo, somos una carne. Y por ende debe cuidar mi carne. Cuando nos bañamos y nos aseamos, no lo hacemos la mitad del cuerpo, ¿cierto? Ni de la cintura para abajo, completo. Si comemos, todo el cuerpo se beneficia. Si nos vestimos, si nos abrigamos, todo el cuerpo se beneficia. Entonces, esto nos da a entender el principio de ser una sola carne. ¿Sí? Lo siguiente es que cuando el Señor une a una pareja, el hombre no lo puede separar. Y esto lo vemos en el libro de Marcos, capítulo 10. Vamos a mover esas Biblias. Marcos, capítulo 10. Verso 9. Marcos, capítulo 10, verso 9. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Y venía hablando de que era una sola carne. ¿Sí? Es una orden, no lo separa el hombre. Entonces, es una orden que ninguno de nosotros, y menos como hijos de Dios, decirle a una pareja, sepárese. Ni mal aconsejar. Que porque yo lo viví, que porque yo sufrí. Entonces, decía la hermana Yasmín, usted va a dar una amiga del mundo, ¿qué consejo le va a dar? La que es divorciada, ¿qué le va a decir? Ella no. No tiene por qué aguantarse eso. Búsquese otro. Que tenga plata. Que la haga feliz. Que le dé lo que no le ha dado, exacto. Esa es la mentira de siempre está ahí prometiendo lo que no pueden dar. Entonces aquí decimos, lo que Dios une, no se separa. Aquí estamos hablando del diseño del matrimonio y cómo debe estar establecido. El matrimonio y el hogar son dos conceptos diferentes y esto debemos tenerlo claro. El matrimonio es de dos. El hogar ya incluye los hijos. Pero tristemente se ha perdido, se ha mezclado, se ha hecho un sancocho, digo yo, de conceptos. Dice, bueno, ¿y cómo va su matrimonio? Bien, los niños bien. No, su matrimonio. ¿Cómo va su relación con su esposo? Ahí nos vemos, de vez en cuando en la noche. No. Y los niños, ¿cómo están? Bien, yo lo llevé a esto, eso, se saben todo. Pero el marido por allá. Mucho ojo, mis hermanos. El matrimonio fue instituido por Dios y al ser una idea de Dios, es algo que funciona y que trae bendición para nuestras vidas. Amén. Lo segundo que vamos a ver, el segundo punto, es un tema controversialísimo dentro del cristianismo. Voy a procurar ser lo más específica posible, por favor, mis hermanas, las preguntas al final. Y es la sujeción. La sujeción. Cuando a nosotras las mujeres nos hablan de sujeción, ¿qué hacemos? Ay, no, ya el pastor se va a poner pesado. Uy, la hermana ya sabe con qué va a salir. Pero, ¿cómo es esa sujeción? Vamos a verla. Esta palabra fue dada a los creyentes. Y hablamos de Efesios. Volvamos a Efesios. A ver, muevan esas Biblias, mis hermanas. Vamos a abrir nuevamente Efesios. Aquí, Pablo no le está hablando a personas del mundo. Vamos a tener primeramente claro esto. Está hablando con creyentes, con personas que ya están formadas y tienen un conocimiento de base. Ya ellos saben. Ya saben las doctrinas. Aquí, ¿cuántos de nosotros ya no sabemos doctrinas? A ver, ya, por lo menos el nivel 1. Ya sabemos algo de Biblia. Vamos a ver.
Y Pablo les dice a los creyentes, si usted lee el contexto, porque hemos aprendido que un texto sin su contexto se vuelve un qué? Un pretexto. Pablo viene hablando de que seamos hijos de luz, de que como hijos de Dios tenemos que ser hijos, andar en la luz. Entonces, esa tarea sí les va a quedar para la casa, mirar el contexto. Luego entra a tratar el tema de la sujeción. Sométanse, dice el verso 21. Efesios 5, verso 21 al 24. Sométanse. Y nosotras, los unos a los otros. Someterse los unos a los otros. Le dice Pablo a los creyentes, sométanse los unos a los otros. Ellos entendían con mayor profundidad las verdades del Evangelio, porque ellos no tenían eso. Nosotros lo tenemos fácil, ¿sí? Porque, ¿cómo era? Si la rayamos y si la rayamos. Ellos la debían tener ¿dónde? La mente y el corazón. Mente y corazón, llenito de la palabra de Dios. Entonces, cuando el apóstol les dice, sométanse los unos a los otros, ellos ya dicen, ok, entendían el concepto de sujeción. Primeramente, debemos someternos aquí, a nuestro Creador, a nuestro Señor, al Hacedor, al que nos dio sanidad, salvación, libertad, a nuestro Señor, nuestro amo, nuestro Rey, que es Dios. Primeramente a Él es que nos debemos someter. Y me dice, no, sí, yo a Dios sí me someto, claro. ¿Sí, hermano, usted se somete a Dios? Bueno, vamos a ver. ¿Cómo debe ser esa sujeción? Primero, debe ser en el temor de Dios. Si estamos sujetos al Señor, es porque le tememos, ¿cierto? Y no es un temor de miedo, es un temor reverente y respetuoso, sabiendo que Él es omnipotente y soberano, que nos dio vida. ¿Quién no se somete? Amén. Yo me someto. ¿Cómo? En el temor de Dios. Ay, o sea que una persona que no tiene temor de Dios podrá someterse. Podrá someterse primeramente a Dios y luego a un hombre o a una mujer. No lo puede hacer. Eso es como querer amar sin conocer a Dios, porque Él es amor. Él es el amor, Él es el que nos dota de amor. Y ahí sí podemos amar. De resto, es solamente una emoción, un sentimiento, algo de la carne, algo pasional. Pero quien no conoció a Dios no conoce la paz. De esta manera, quien no teme a Dios no se va a someter. Ni a Dios, ni a los padres, ni a las autoridades. Y de esos ejemplos hay muchos, muchísimos. Pero bueno, en el temor de Dios. Nosotros como creyentes ya tenemos un temor y vamos adquiriendo una madurez con el paso del tiempo, ¿cierto? Entre más conocimiento, mayor madurez y por ende mayor responsabilidad. ¿Cómo es ese temor a Dios? Entonces ese temor a Dios debe ser respetuoso, porque entiendo quién es. Yo no puedo temerle a alguien que no conozco, que no sé cómo es. Debemos conocerle al Señor. ¿Cómo lo podemos hacer? Por medio de la palabra. Un creyente que no conozca la palabra, que no ame y que no se deleite en estudiar la palabra, es como cristiano de la secreta, ¿no? ¿Verdad? Debe caracterizarnos. Debe ser una característica implícita, voluntaria. Ay, la Biblia, qué emoción, voy a leer, qué rico. Wow, Señor, wow, me sorprende. Pero a veces el afán de este mundo nos arrastra, ¿no? Y la hermana nos ilustraba con los medios digitales y todo eso. Pero como hijos de Dios debemos priorizar, ser obedientes. Ok,
que el amor por el Señor sea evidente. Y no es que yo esté levantando la mano, haciendo ayuno, y bueno, y de rodillas, ya tengo callo. No, eso es algo mecánico. Eso es algo que lo pueden hacer incluso con la intención de que los vean. Eso no lo hace cristiano, porque los que adoran al diablo también ayunan. Y más que los propios cristianos. Entonces, no es que porque yo ayune y ore de rodillas 24/7, lo amo mucho al Señor, ¿no? ¿Y dónde están tus hijos? ¿Qué es de la vida de tus hijos y tu esposo? ¿Cómo está el corazón de ese varón? ¿Complacido? Como decía la hermana ahorita, ¿está feliz? ¿Hace que el corazón de su esposo esté agradado porque tiene una mujer virtuosa a su lado? Para examinar, para meditar. Es un temor con fidelidad, ¿no? Fieles a su palabra y confiados en Él. Confiar en Dios. Es así como debe ser el temor a Dios. Someter, para mis amadas hermanas que toman la palabra. ¿Qué significa someter o sujeción? En el griego, upotazo, con H y doble S, upotazo. H al inicio, upotazo, doble S, upotazo. ¿Qué quiere decir? Que es una actitud voluntaria de ceder, ¿sí? De cooperar, de dar, de entregarme, asumiendo una responsabilidad que trae esa carga, ¿sí? Entonces, a nosotros no nos pusieron una pistola y dijeron, vamos para el altar para que se case. No, hicimos voluntario. Pero es que muchos se casan sin saber qué implica, o se van a vivir una persona sin saber qué implica esa carga que voluntariamente está recibiendo. Dice en 1 Corintios 7 que el que está soltero solo tiene pendiente las cosas del Señor, ¿sí? Y de agradar a Dios. Pero el que se casa, ¿qué hace? Señor, tengo que agradarte a ti y también a mi hija. Y la tengo que cuidar porque es mi propia carne. Entonces ya vamos entrando a la luz, ¿sí o no? Ya vamos viendo más claro todo. Yo decido someterme voluntariamente porque entiendo cuál es la responsabilidad de esa carga y lo quiero hacer. Curioso porque el Señor dijo, yo quiero salvarlos por el beneplácito de su voluntad, ¿cierto? Él quiso. ¿Merecíamos? No, pero lo quiso. Y a nosotros nos cuesta someternos a nuestras parejas, ¿sí? Algo que es básico, ¿sí? Obvio que demanda trabajo, porque ser una mujer virtuosa demanda trabajo, ¿sí o no? Y un hogar, un matrimonio, demanda trabajo. Y más si somos hijos de Dios. Porque los que están en el mundo solo se preocupan por comer, beber, dormir y cuidar su carne. Nosotros nos preocupamos por, primero, nuestra vida espiritual, nuestra vida congregacional, nuestra familia. Ya tenemos muchas más cosas de que ocuparnos. Y es nuestro deber. No debemos dejar de hacer una cosa y descuidar la otra. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, continuemos. Un potasio, actitud voluntaria de ceder, cooperar, asumiendo la responsabilidad de llevar. ¿Ya copiaron? Bien. Es una sujeción voluntaria, mis amados, no es impuesta. Muchos tristemente usan este pasaje para rebajar, para subyugar a la mujer en el aspecto de que ya pierde incluso su autonomía. Dios nos creó frágiles, hermosas, ¿cierto? Por eso hoy estamos llenas de flores, porque
Somos como las flores, delicadas, de olor fragante, frágiles, ¿cierto? Hermosas. ¿Cuántas son hermosas aquí? Amén. Porque somos imagen y semejanza de Dios. Entonces, es una sumisión voluntaria. Aquí nadie tiene que obligar a nadie. Sométase. Y curiosamente los del mundo se saben esto. Usted tiene que someterse. Y yo soy el mano de la cabeza. Ah, venga, pero es que aquí se queda en el temor de Dios. ¿Usted teme a Dios? No, yo respeto lo que usted hace. ¿Usted cree? Ok, entonces síguelo respetando. Yo me someto a ti en lo que me corresponde humanamente. Mis amadas hermanas. Sé que muchas que no, sus esposos aún no conocen de la palabra, aún no han tenido la oportunidad de recibir la verdad, ¿cierto? Y es difícil, porque ellos no entienden muchas de las cosas que nosotros hacemos. Yo lo tuve que vivir también. Entonces, el primer juez y verdugo que tenemos nosotras es el marido, cuando empezamos a buscar al Señor. Y ellos están ahí pendientes qué hace uno, qué no hace para juzgarlo. O sea, no quieren someterse a la ley divina, pero si quieren juzgarnos por la misma. Y uno dice, bueno, pero ¿qué estamos haciendo? Ok, mi amor, yo te respeto, te amo. ¿Sí? Y hubo mujeres, porque nosotras no podemos estar diciendo que amamos al Señor y que somos de Cristo, pero no somos capaces de amar al que tenemos al lado, al que vemos, con el que compartimos esta vida. ¿Qué va a pensar ese varón? Dice que ama al Señor, pero mírenla cómo me mira, cómo me tuerce la boca. No llego ni un cafecito. Tengo cansado de trabajo, ni un juguito. Es que en cosas tan básicas como esa, nosotros demostramos que somos del Señor. Porque Dios ha establecido un orden y lo acabamos de ver. Queremos ser una mujer virtuosa, hay que trabajar el doble. El hombre es la cabeza, indiscutiblemente, ya lo sabemos, del hogar, ¿cierto? Así como quien, como Cristo, es cabeza de la iglesia. Entonces el Señor nos dice, ok, ustedes mujeres sométanse a sus esposos, el esposo, como cabeza de su hogar, debe dirigir y tiene la responsabilidad del funcionamiento del hogar. Nosotras hemos sido llamadas a ser administradoras, gerentes del hogar, ¿sí? Gerentes del hogar, ¿sí? Que distribuyen, que rinden, que están pendientes, ¿no he dicho? Una cosa con otra. ¿Sí o no? Ya la hermana habló de eso. Todo ese trabajo lo debemos hacer. Y aún más como hijas de Dios. Ah, pero es que mi marido no es cristiano. Y desde que no toque su fe, hermana, sométase. Ámelo. Muestre el amor de Cristo en las cosas que para Él son normales, pero que demuestran amor. Dele prioridad. ¿Cómo lo recibe usted al llegar a casa? ¿Se emociona cuando llega su varón? Mira el reloj. O dice, uy, no, que ahorita llegaste mal, uy, no, ¿qué vamos a hacer? Voy a dormir mejor. Me encuentro durmiendo. Ojo con eso. Ojo con eso. A nosotros nos da risa. ¿Sí? Pero si usted le da risa es porque se identifica. Ojo, ojo. Diga, en la vida pasada, mi hermano, en la vida pasada. El hombre como cabeza tiene que cumplir con su papel. O sea, ellos demandan, pero también nosotras podemos hacer una demanda legítima. Bueno, mi amor, yo estoy cumpliendo, mire, tengo la casa ordenadita, tengo todo, pero usted cumple con su papel. Y no solamente en lo económico, sino en el respeto, en el amor.
en que también colabore con la educación de los hijos. Porque una es la villana del paseo, ¿no? Una es la que ejecuta la justicia en la casa. Yo no sé, yo le voy a decir a su mamá, le dicen ellos, claro, la villana es uno, pues uno sí ejecuta la disciplina, y ellos delegan esa función, cuando deberían ser de los dos. ¿Sí? El Señor mismo nos dio ejemplo de sujeción. Él dijo, yo no vengo a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. El mismo Señor, siendo Dios, se sometió. Ahora, dice que si hacemos lo que Él nos enseña, es decir, si permanecemos en su palabra, seremos verdaderamente sus discípulos. Entonces, no diga que es cristiano o cristiana si no hace la voluntad de Dios, si no permanece en la palabra. Absténgase de decir. Porque hoy en día esa palabra también se ha perdido, ¿no? Cristiano, ahora cualquiera, hasta los perritos son cristianos. El perro cristiano, el loro cristiano, porque canta. ¿Sí? No, mis hermanos. Cristiano es el que hace la voluntad de Dios, el que sigue las enseñanzas de Cristo. ¿Sí? Ya, haremos de contar. Él nos dio ya ejemplo, entonces debemos hacer ese mismo ejemplo. Porque nosotros, en algún momento, para si no son mamitas aún, en algún momento, tendrán que dar ejemplo. Y las que ya somos madres, pues ya debemos estar dando el ejemplo. Y no crean que porque están bebecitos no aprenden. ¿Cómo no? Ojo, porque cuando ellos están así, absorben la información. Pero cuando ellos están así, ya la comprenden. Dicen, ahora entiendo. Porque ustedes, la conciencia de un niño no es la misma de un adulto. Cristo ya nos dio ejemplo y debemos someternos en el temor de Dios y de manera mutua. Dice, los unos a los otros. No es las unas a los otros. Entre todos debemos someter. Aquí como iglesia nos sometemos a un orden, ¿cierto? Pastor dirige, pastor dice a las 8, los hermanos llegan faltando 15 para las 8, ¿cierto? Puntuales. Y hay un orden. Pero si el hermano llega tarde, el pastor está en todo su derecho, como ministro y dirigente de la congregación, en llamarle la atención. Pero hermano, ¿qué pasa? Porque llega tarde. Son 15 minutos. No, pastor, hueque, les da la huequera. Hueque. Es que llovió. Llovió. ¿Tu merced de azúcar? No, entonces. Pero cuando estaban en el mundo, eso que llovía nada, eso en las plazas llovía y la orquesta tocaba y los demás bailaban y se mojaban, chapaleaban con el agua y todo. Y resulta que vamos a la reunión y porque está lloviendo entonces no vamos a ir. Cuando uno está enamorado, no importa, nada importa. A ver, aquí todos en algún momento tuvimos un enamoramiento y hacíamos lo que fuera por encontrarnos con esa persona. Ay, yo sé que pasa a las 5 por ahí, yo voy a parar aquí para poder ver. Parado como una tan lindo. ¿Y cuántos aquí estamos enamorados del Señor? Amén. No vamos a hacer lo posible por estar con Él. ¿Sí? Es que de eso se trata. Aquí no vamos a cumplir al pastor. Porque un día estaremos delante de Él. ¿Cómo vamos a llegar? ¿Con manos vacías? No, mis amados. Así no. Cristo
ya nos puso todo, como quien dice, en bandera. Eso, mire, aquí está todo, mamita, para que usted haga. Pero Mercelita va a ser obediente a mi palabra, porque de lo contrario no sería obediente. Señor Jesús. Debemos someternos a esas peticiones legítimas. Ojo a eso. Nosotras como mujeres, si vamos a ir a una reunión de la iglesia, digamos un ejemplo, una noche, nos vamos a reunir y nuestro esposo no es creyente, ¿cómo vamos a dejarle la casa? ¿Sí? Aunque no vamos a estar, pero ya le vamos a dejar todo ordenadito, ¿cierto? No le vamos a dar argumentos para que empiecen a ofender a quién, a nuestro Señor. Debemos evitar que ellos blasfemen la palabra del Señor. Aún a ellos tenemos que guardarlos de que digan cosas que no son buenas delante de Dios. Si usted viene a la iglesia, mi hermana, y su esposo no es creyente, procure cumplirle todo, en todas y cada una de las áreas, de modo que no tenga ningún argumento en contra suya. Y créame que ese hombre no va a atentar contra su fe. Él le va a decir, tome mamita, vaya. Uy, porque esa mujer que yo tengo, esa mujer, me hicieron por ahí con una amiga mía, una hermana mía, vaya, sí, tome mi amor. ¿Cuánto necesitan? Y no es creyente. Y no, muy de vez en cuando ha ido a la iglesia, a la congregación. Fíjese lo que hace y el efecto que causa cuando nosotros como mujeres somos sabias y edificamos nuestra casa. Amén o ayayay. Amén. Qué hermoso. La sujeción es una bendición, mis amados. No es como la pinta. No es que usted quede ahí calladito. Y esto quita el estigma y lo desplaza por completo de que la mujer, como hija de Dios, no tiene derecho a nada, a quedarse callada. Mujeres sometidas a la voluntad de un hombre que les dice incluso cómo hacer, cómo hablar, cómo comer. Y las echan al infierno, ¿no? Por todo. Qué tristeza. O sea que Cristo murió en la cruz. ¿Por qué? Porque no tenía otra cosa que hacer. Él vino a traernos libertad, y una libertad para poderla disfrutar en su presencia, gozándonos con todas las bendiciones que Él nos da. Y nuestras familias son una bendición, nuestros hogares son bendición. Amén. Amén. Nuestros esposos son una bendición. No es que sea, no se me da tan talento. Ojo, mis hermanas. Ojo, porque ya saben que están hablando de ustedes mismos. Es que Él es. ¿Sí? Él es mi cargo. Someternos a las peticiones. Entonces llega la hermana del culto. Y ese culto estuvo bueno. En otras partes, aquí no decimos así. Llegan de la reunión. Uy, esa reunión estuvo buenísima. El pastor oró, la presencia de Dios bajó, yo subí un poquito. Bueno. Y el marido la miré. Y la comida, mi amor. Ay, no, papi, es que usted no se imagina. Mi amor, y la comida, tengo hambre. Ay, vaya, cómprele a su papá una Coca-Cola, un pan. Eso pasa. Yo he conocido mujeres que se la viven metidas en la iglesia, pero sus casas son un completo desorden, literal y figurativo. Nosotras tenemos como hijas de Dios que dar ejemplo y ser diligentes. Ya aprendimos cómo, ya tenemos la responsabilidad. Ahora toca eso, ponerla por obra. De esa manera, como el hombre, uno se somete, no sé, sí, mi amor, qué pena, la próxima te hago la comidita y te la dejo ahí en la tapadita.
mientras que llego. Asimismo el hombre que le gusta dársela de su bolseador, y la cabeza de la mujer es la pera. Y la mujer le dijo, no, respétame. Es una demanda legítima, porque el Señor no ha mandado al hombre que haga eso. No, es que yo soy la cabeza, yo soy lo que tengo. No, así no es. Yo me someto a usted sométase a mi petición de respeto, respéteme. Es una petición legítima. Y como es un mandato divino, trátala como a vaso más frágil, ¿cierto? Ámenla. A nosotras nos tocó fácil, porque el Señor dice, respete a su marido, sométase. A nosotros nos dijo, ame a su marido. ¿Por qué? Porque para nosotros amar es algo como implícito. Nosotros amamos con mayor entrega, ¿sí? Más sencillo para nosotros, por el diseño. Pero el hombre, ¿qué le dijo? Ame a su mujer. ¿Y cómo? De la misma manera en que Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea, el hombre está dispuesto a morir si es necesario por su mujer. Y entonces, viéndolo así, hermanas, y para los hermanos que están aquí, que escuchan, nos tocó como la parte más fácil, ¿cierto? Dice, no, pues así sí me someto, es que mi tarea no es tan difícil. No, así sí, señora, así sí. Y eso aplica para todos. La sujeción es una bendición porque a través de ella podemos estar dentro del orden divino. Es decir, por ende, agradamos a nuestro Señor. Y a su vez nos ayuda a ser esas mujeres virtuosas de la que habla la palabra. Estamos poniendo por obra. Amén. Mi papel como esposa, tercer punto. ¿Cómo debo ser yo como esposa? Lo primero que debo hacer es ayuda idónea. Ya lo leímos en Génesis. Ayuda idónea. ¿Idónea qué quiere decir? La ayuda correcta, la ayuda perfecta, la ayuda ideal. Es lo que necesita. Es lo que necesita. Estar dispuestas a apoyarles en todo, en todas las cosas, de manera incondicional. ¿Sí? El hombre necesita eso, mis hermanas. No reproches. Mi amor, imagínate, es que quiero comprar un carro. ¿Usted qué va a comprar un carro si necesitamos eso? Hay que saber exponer nuestros puntos. Mi amor, ¿no te parece que mejor deberíamos invertir este dinero? ¿Sí ven la diferencia del reproche a una sugerencia? Y el hombre, oiga, si no había mirado. Y estamos armando una tormenta en un vaso de agua. Pero nosotras como hijas de Dios debemos ser sabias en eso. Si vemos que nuestros esposos están haciendo cosas que de pronto ellos no ven más allá, uno les dice, mi amor, ten cuidado porque eso. ¿Y a cuántas no les ha pasado que uno le advierte algo al marido y va y lo hace aún así y allá tenga para que lleve y uno, ¿cómo es la frase? Terrorífico, ¿cierto? Y ahí está el dedo acusado, pero se están acusando ustedes mismos, ¿sí? Entonces, mis amadas, hay que saber hacer la sugerencia, ¿sí? Estar dispuestas a apoyarles, a ser esa compañera, esa amiga, que usted sea capaz de sentarse con él a hablar de cosas, incluso de su trabajo. Debemos conocer el trabajo de nuestros esposos, cómo es el ambiente laboral, cuáles son sus compañeros, no por celos ni por ser, como dicen hoy en día, que hay que mirar el contexto en el que se mueve, y más cuando no son creyentes. ¿Por qué? Porque están más expuestos al engaño. Entonces, mis amadas, debemos estar pendientes, ser confidentes, entendiendo que ellos son nuestra propia carne. Así debe ser esa ayuda idónea.
Debemos ser una esposa reverente, siendo conscientes primeramente que en mi hogar, ¿cuál es la presencia que está ahí? Dios, porque Él es omnipresente. Entonces, como Él está presente en mi hogar, yo me voy a comportar como Él merece, primeramente que yo me comporte. Yo no voy a andar gritando como una loca, por toda la casa, gritando, peleando. Cuando uno tiene visita en la casa, generalmente empiezan, pero tantito, que le vaya a la visita. Porque da vergüenza, ¿cierto? Que pasen cositas. Y se va a la visita y se forma la tole-tole. Eso empiezan a sacarse en los cueros al sol. Qué feo. Y el Señor ahí mirando cómo es que se trata. Qué vergüenza con Dios. Las mujeres que vienen a recibir una palabra y llegan a casa a comportarse. Cierran la Biblia y la cierran literal. Se olvidan de la palabra. Debemos tener cuidado con eso, mis amados. Ser conscientes que Dios está ahí presente. ¿Cómo me le voy a dirigir a mi hijo? Ah, pero es que Él me gritó. Ponga la otra mejilla. Es que la palabra no nos dejó ni un huequito. Nada. Sea humilde. Sea humilde y reconozca. Simplemente la mujer hoy en día está empoderada. Se empodera. Y eso es tan dañino, tan nocivo para la propia mujer, porque pierden su valor, su dignidad. Impresionante. Debemos ser mujeres dedicadas, sometidas en el temor, amorosas, aún con nuestras palabras. ¿Qué dice la palabra? Que la respuesta blanda, ¿qué? Aplaca la ira. Si el marido llega a hablar, ellos a veces se llevan las cargas de trabajo para la casa y le toca a uno lidiar con eso. Mi amor, tranquilo, ven, tómate esto, siéntate acá. Seamos sabias, prudentes. No le echemos leña al fuego. Aparemos con amor. Ser respetuosa primeramente con Dios y luego con nuestro esposo. Debemos ser, y ojo a esto, ser esa hermosa gacela. Ser una hermosa gacela para nuestros maridos, para nuestros esposos. ¿Cómo nos ven a nosotros? ¿Con agrado? ¿Cómo nos presentamos delante de ellos? Primeramente reverente, ¿cierto? Siendo esa mujer que cuentan para que sea, como dicen por ahí. Y luego, como una mujer agradable, que llegó su esposo y la vio linda, ¿cierto? Que el esposo diga, ¡ay! Ya va mi mujer. Eso debería ser. Lo hablaba la hermana hace un rato, ¿sí? Y ojo, no estoy hablando de vestidura ni nada, pues no puede estar con su ropa entre casa, pero verse linda, oler a rico. Uno los ve ahí en la puerta como lo hacían en muchas culturas, esperaban al marido en la puerta y lo recibían con una reverencia, con una venia y ponían a los niños formando ahí. Ay, si está aquí de mayor a menor. ¿Cierto? Así lo hacían en muchas otras culturas. Pero a veces llega el esposo y la mujer viendo allá la telenovela, ¿cierto? Porque las novelas son para novelas. Entonces, ojo con eso. Llegó el varón. Mi amor, bienvenido a casa. Que entre, ay, ya huele la comida, mi mujer huele a rico, ya que sea lugar de descanso. Sí, que no huele a cebolla, aunque la cebolla es muy buena. La cebolla es un excelente antioxidante.
pero mis hermanas, o sea, no es agradable. ¿Qué pasó con el perfume que le compré? Ay, no, Vito, solamente cuando voy a salir. Y sale sola. Entonces, mucho cuidado con eso. Debemos siempre ser esa hermosa gacela. Que el esposo en la noche llega ahí como un poco romántico, ¿no? Y uno, pues se portó mal, lo voy a castigar. Lo voy a castigar. Hecho para allá. Eso causa risa, sí, pero también causa un daño. Entonces el hombre hace esto, mira hacia allá, hacia otro lado. ¿Aló? Mira hacia allá, hacia otro lado. Y cuando el hombre cae, ¿sí? Y mira hacia otro lado donde no debió, es que todo tiene una causa y un efecto. Ya si cayó siendo uno gacela, ya el Señor te habla conmigo. ¿Sí? No hay temor de Dios. Ahí no hay temor de Dios. Pero si ustedes, mis hermanas, ustedes y yo hacemos lo correcto, si es así es porque funciona. Entonces mucho cuidadito con estar manipulando al marido, al esposo, con eso. Si te portas bien, yo te confeso. Si te portas mal, te castigo. Dice, ¿qué le pasa? Sin spoiler. Sin spoiler. ¿Qué dice en 1 Corintios 7:5? Vamos allá, porque esto está bueno, mis hermanos. 1 Corintios capítulo 7, exactamente ahí en el verso 5. Vamos a leerlo al unísono. Dice, no se nieguen el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparse sosegadamente de la oración. Y ojo aquí, si el marido no es creyente, no lo va a hacer. Entonces no es negociable. Y vuélvase a juntarse para que no los tiente Satanás a causa de su incontinencia. Hermanas, el hombre tiene 3 necesidades básicas: el trabajo, la comida y el deleite con su mujer, ¿cierto? Y le negamos una de esas, ¿cómo es que? Necesidades. Le negamos una necesidad. ¿Qué hace el hombre? Pues, tiene una necesidad y toda necesidad debe ser saciada, suplida. O hacemos nuestro deber, o otra lo hace. O ahí, mis hermanos, no arrojemos a nuestros varones a los brazos de otra. Si usted es esa hermosa gacela, usted hace que su marido esté llenito, complacido, no mira para ningún otro lado, se siente elevado. Créanme que un varón así, que esté suplido 100% en todas las áreas, que diga, uy, mi esposa es elegante, ¿sí? Es hermosa, se sabe comportar, donde quiera que la llevo ella brilla, ¿sí? Es una mujer que teme a Dios. Mire cómo me tienen los hijos, gorditos, bonitos, rosaditos, la casa ordenada, huele rico, cocina delicioso, y aparte de eso, me eleva al cielo. ¿Qué va a buscar un varón por ahí? Que vengan los varones que están aquí, hoy aquí. Lo sé porque no lo he preguntado a las mujeres, se lo he preguntado a los hombres. Me tomé la molestia de hacer una encuesta con los varones. Y entonces,
Curiosamente, uno les pregunta a los hombres, ¿usted qué prefiere? ¿Que su esposa lo ame o lo respete? ¿Cuál creen que es la respuesta? La que ganó la encuesta. Que lo respeten. El hombre quiere respeto, quiere que le den el lugar que merece. Nosotras queremos ser amadas todo el tiempo. Ay, no, a mí que me amen. Sí, pero con ese amor romántico, con el que nos hemos formado, ¿cierto? Pero no. El amor va más allá de la melosería, las flores y los besos. El amor denota sacrificio. ¿Qué es lo primero que dice la Biblia que es el amor? Sufrir. Hermana, ¿ama a su esposo? Sí, sufran. Ay, no, hermana, ¿cómo es eso? Sufran. Sufran mientras que, ¿sí? Mientras que ya el Señor se encargará de él. Usted no viene aquí a hacer justicia. Usted viene a ser el voluntad de Dios. Porque Él es el juez y visitador de toda la creación. Muy bien, hermana. Entonces ya saben, tarea para la casa. ¿Ser hermosas? Gracias. Exactamente. El cuarto, era el cuarto. Mi papel como madre. Yo les dije que eran 5, ya se las quedó bien. Mi papel como madre. Nosotras las mujeres somos formadoras por excelencia, maestras. Fuimos dotadas de paciencia para enseñar a nuestros hijos cómo caminar, cómo comer, ¿sí? Nosotros cuando estamos enseñando a nuestros hijos a comer, no nos molesta que se ensucien. Bueno, hay mujeres que sí, pero porque no les gusta limpiar, ¿sí? Pero las hijas de Dios no somos así, ¿cierto? Nosotros es un deleite ver a nuestros hijos crecer. Y no nos molesta enseñarles cómo crecer. Es un deleite, y así debe ser. Nosotras debemos enseñar, y es nuestro deber formar a nuestros hijos. Nosotras somos las encargadas de formar el carácter de nuestros hijos. Y es difícil porque hoy en día la mujer ha tenido que salir a trabajar, ¿cierto? Está ausente, no tiene a sus niños 100%. Las que tenemos esa bendición, pues debemos procurar hacerlo con diligencia, pero las que no, tienen doble preocupación. Porque si hay una persona que está cuidando de sus hijos, tengan en cuenta, mis amadas, que esa persona es la que está formando el carácter de sus hijos. ¿Por qué? Porque la cuidadora, es decir, la mujer que dejamos a cargo para el cuidado de nuestros hijos, a ella no le importa si el niño crece en valores, crece en principios, es educado, hace las cosas bien. A ella solamente le preocupa que respire, que cuando llegue la mamá esté vivo y que haya comido y que esté limpio. ¿Sí? Las niñeras no tienen preocupación de que se aprenda la lección. Mi amor, 1 más 1 son 2, mire, un dedito, otro dedito. Ellos no hacen esa tarea es de mamá. Pero, hermana, es que yo trabajo. Sí, hermana, pero la responsabilidad no es eximida por el trabajo. Decían por ahí, te metiste de soldado, ahora tienes que aprender. ¿Querías ser madre? Sea madre. Que ser madre es más que llevarlo 9 meses en la barriguita y dar a luz. Eso es solo la concepción. Eso es solo el medio por el cual el Señor nos trae a la tierra. Nosotras somos un medio de producción. Entonces, ¿somos madres? Es un título ineludible. ¿Cuándo ha escuchado usted la palabra ex madre? Entonces, ser madre es irrevocable. Es irrevocable. No hay tal manera como ex madre. Dice Proverbios 22:6, no lo busquen antes. Dice que debemos instruir al niño en su camino. Al niño.
pero resulta que mamá trabajó cuando estaba niño y ahora que es hombre, que ya está mamá en la casa, pretende hacer lo que le correspondía hacer cuando era niño y ya no hay nada que hacer. Es que todo tiene una orden. Y Dios, que fue quien diseñó, quien hizo el diseño, no se equivocó. No se equivocó, funciona. Y es así. Debemos educarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Nosotras somos las que tenemos la tarea de la formación espiritual de nuestros hijos. ¿Por qué? El varón sale a trabajar, es proveedor, digamos que es creyente, es sacerdote, bueno, de su casa. Él debe vigilar que todo vaya bien. Pero ¿quién debe ejecutar las tareas? Nosotros. Entonces, venga mi amor, vamos a orar, venga aquí, yo le enseño, vamos a leer. Eso es trabajo de nosotros. Pero no esperen que el hombre haga eso, porque o no tiene tiempo, está cansado, aunque eso no lo exime también de que lo haga, porque todo es un trabajo en equipo. Y aquí no estamos de que tú allá, yo acá, no, somos un equipo, entonces por ende debemos hacer las cosas que nos corresponden hacer. Ahora, mis amadas, vamos a tocar un tema álgido en cuanto a la maternidad. Las que no son madres, acuérdense cuando lo sean, nunca se olviden de esto que vamos a hablar. Los hijos, debemos procurar que los hijos vuelen del nido. Es decir, Dios nos da la bendición de tener hijos. Nosotros los criamos, los educamos, los formamos. Y en algún momento de nuestra vida se irán. Dice la palabra que dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su. Hermanas, desde que están en el vientre, entiendan ese principio y no se vuelvan idólatras de sus hijos, ni se vuelvan mamá gallina, que toda hora quiere tenerlos ahí. No. El Señor ya estipuló unos tiempos para todo un tiempo, ¿cierto? Entonces, el tiempo en el que los hijos son formados en casa, desde niños hasta la adolescencia, ¿sí? Ya un joven de 16, 17 años es muy difícil corregirlo. ¿Por qué? Porque los niños a los 7 años ya tienen un carácter definido. ¿Sí sabían? A los 7 años ya ellos son un ser totalmente diferente a nosotros, con personalidad. Muchos ya con conciencia. Hay niños que a los 7 son inocentes, sí, pero hay otros que no, ya son conscientes. Entonces nosotros debemos educar a nuestros hijos, dice Proverbios 19, 18. Castiga a tu hijo entre tanto hay esperanza. ¿Y qué dice eso? Mientras se pueda hacerlo en la edad correcta. Pero vemos hombres que a los 35 años, lo digo por una experiencia, y no es mi culpa, pero está cerca. 35 años y todavía en casa de mamá. Mira, aquí porque los colombianos somos muy de familia, ¿sí o no? Pero en otras culturas, que un varón, y hablo de los varones más que todo, o que un joven a los 20 años esté en casa, grave, para la sociedad es terrible. Y ahora vemos adolescentes de 30 años, ¿no? Con la mamá. O todavía están ahí. Adolescentes, claro, es que la adolescencia termina cuando la persona madura. Por eso usted ve adolescentes de 40. Puros cuchiquén. Cuchiquén, ¿sí? Si está la cuchibarbe, pues está el cuchiquén. Y usted los ve todos era la mujer con el brasier rota. No ha madurado, no ha entendido que ya es un hombre y tiene que hacer las cosas. Nosotras debemos procurar que nuestros hijos salgan.
pensar, bueno, mis hijos proyectarse a tal edad, quiero esto para él, y procurar ir en pos de eso. ¿Cuáles son tus sueños, amor? Preguntarle a nuestros hijos. Oh, mamá, yo quiero ser astronauta. Vamos a que seas astronauta. Tómelos de la mano y llévelos. Y aquí no estoy hablando de positivismo, ni estoy hablando de la fórmula místico, mágico, maravillosa para el éxito de nuestros hijos. Estoy hablando de que nosotras debemos ser impulsadoras de ellos para que no sufran en el mundo. Cuando uno les dice no, el mundo también les va a decir no. Pero hay mamás que a todos le dicen sí, y el niño sale de casa y resulta que en el mundo les dice no, y se frustran, y van y se tiran de un puente. Ay, pero ¿por qué mi hijo hizo eso? ¿Qué sembramos en el corazón de nuestros hijos? Es una responsabilidad tan grande. El Señor dice, bueno, hermana Lorena le doy a Samantha para que la cuide y la forme. Es su responsabilidad. ¿Qué va a hacer usted? Pero es que ellos son de Dios, no son de nosotros. Los hijos son prestados. Esa frase es muy conocida. Los hijos son prestados, decía la abuela cuando ya estaba solita en la casa. Es que los hijos son prestados. Solo en diciembre he llenado, pero porque iban a gorrear. ¿Cierto? ¿No? Bueno, dícese, culturízate con la hermana Diana. La gorreada es cuando Eliseo fue a la casa de la viuda. Y le dijo, ¿usted qué tiene? No, yo solo tengo aceite. Y ahí, bueno, listo, aquí me quedo. ¿Cuánto duró ahí gorreándole a la pobre viuda? Es bíblico, es cuando nosotros vamos y nos dejamos atender. Las hermanas que venimos de lejos, venimos a gorrear. Y debemos dejar que los hermanos den, porque es mejor dar. Si yo dejo que un hermano me dé, estoy dejando que sea bendecido, porque voy a decirle no me dé. Estoy privando de una bendición, ¿cierto? Es agobiar mis hermanos. Cierro paréntesis. Debemos ser madres y ver a nuestros hijos cuando vuelan del nido. Hay una condición que llaman el síndrome del nido vacío. Y esto pasa cuando las mamás ven que poco a poco, y más cuando los hijos son tan seguiditos, ¿sí? Se van yendo de la casa y quedan ya solos, papá y mamá. Llegan papá y mamá y, bueno, hola, mucho gusto, ¿cómo le va? Ahí sí lo ven. Mientras que estuvieron los hijos, vecinos, como que vive en la casa. Se van los hijos uno por uno y queda la mamá. Y hablo de mamá porque pues, es muy raro el hombre que sufra de eso. Pero hay mamás que... ¿Por qué? Porque hacen de sus hijos su vida. Y no puede ser así. Nuestros hijos son parte de nuestra vida y entregamos parte de la misma para su formación, pero eso tiene fecha de expiración. No el hecho de ser madre, sino en nuestra tarea como formadora. Llegará el momento en que ellos tengan que salir y enfrentarse a la vida. Y para nosotros va a ser doloroso que ellos sufran una decepción, un engaño, una traición, ¿cómo se llama eso? Cuando alguien ruina. Sí, una pérdida, un fracaso. ¿Sí? Y verlos sufrir no es fácil, pero necesitamos que ellos también tengan su proceso. ¿Sí? No asumamos que porque somos creyentes ellos también ya lo son. Por eso es importante la formación espiritual. En algún momento ellos deberán nacer de nuevo, ¿cierto? Arrepentirse, volverse a Cristo. Y si no lo hacen es porque es la voluntad del Señor, porque no fueron llamados. Pero no por eso vamos a dejar de hacer la tarea como es. Debemos que cuando salgan sentamos la satisfacción. Ya lo hice. Bien, allá va mi hijo. Se va a enfrentar al mundo y ya tiene con qué. ¿Te han visto la película de Rambo, no?
cuando él se va a las misiones, Rambo a las misiones. Él no se va, él no llega ahí, bueno, allá consigo la pólvora, aquí consigo y sabe cómo armar todas las trampas, pues, está más preparado que yo. Que nosotras debemos esas armas y que nos preparemos para enfrentar el mundo. Amén. Amén. Que sea así. Ya no más mamás gallinas. Vamos a ser mamás temerosas de Dios, que sabemos que en algún momento nuestros hijos van a crecer y se van a ir. Amén. Y vamos a tener que decirle, amor, Dios te bendiga. Te amo, que te vaya bien, deseo que el Señor te lleve. Tú no eres mío, pero gracias a Dios por darme la oportunidad de ser tu mamá. Amén. Amén. Ya nos pusimos pesadas. Debemos tener esas satisfacciones, hermano. Y no la frustración de, ay, si yo hubiera dejado ese trabajo, que bueno, sí, me ganaba unos pesitos, pero descuidé el corazón de mi hija. Mi hija está llena de rencor en su corazón, porque yo no le dediqué tiempo, porque ella tenía problemas en su colegio y yo nunca estuve ahí para que me contara, porque a mi hijo le hacían bullying y yo no me di cuenta por estar trabajando, y resulta que mi hijo atentó contra su vida y yo no supe por qué, porque no soy confidente de mi hijo, porque no entiendo su dolor, porque me parece poca cosa su tristeza. Y le doy más valor a un trabajo, a una telenovela, a un chisme con la vecina, a cualquier cosa, y no dedicamos tiempo de calidad con nuestros hijos. ¿Cómo está en estos momentos el corazón de nuestros hijos? ¿Está lleno de amor o lleno de dolor? ¿Cómo está el corazón de ese niño o de esa niña que Dios te ha encargado para que cuides? Es una tarea de parte de Dios. Y no podemos dejar de hacer una cosa por hacer otra, que tienen apariencia de ser cosas buenas, pero que a la larga no nos sirven. Busquemos el alimento que no perece. Trabajemos en hacer tesoros en el cielo. Mis hermanas, la tarea es irrevocable. Y si usted debe trabajar porque su necesidad lo amerita, procure lo más posible ser equilibrada con sus tiempos, con la dedicación a su niño. Por favor, una caricia, un beso, que no pase el día sin hacer, sin un te amo. Amén. Amén. Entonces, mis hermanos, dejarán algún día a su padre y a su madre. ¿Cierto? No es fácil. Yo tengo varones, solo varones. Estoy reinando en mi casa. Pero qué bendición, porque yo no sé si estoy formando a los futuros pastores, ¿sí? Ministros, sacerdotes, padres, esposos. Es que yo no estoy formando una criatura, estoy formando un hombre. Yo estoy formando un ser humano conforme a la palabra de Dios. Yo quiero que mis hijos sean hijos de la luz también. Yo no quiero que mis hijos se pierdan. Daría mi vida sin su vida, aunque eso no pase. Pero yo no quiero el día de mañana tener que lamentarme por algo que no hice, pudiendo haberlo hecho. Los crecen tan rápido, ¿sí? Y empieza uno a mirarlos así, cuando menos lo piensan, están así. Estoy pasando por ese momento.
de verlos crecer tan rápido. No es fácil, porque veo ese día, cada día más cerca. Ese día que tenga que decirle, chao. ¿Qué hay que hacer? Si ustedes aman a sus hijos, no, impúlsenlos. Mamá, tu sueño. Mamá, sueño con esto o aquello. Claro, mi amigo. Vamos juntos y te acompaño hasta la entrada. Hasta la entrada del sueño vamos a acompañarnos. Amén. Vamos a trabajar por esos futuros hombres, si es posible, pastores, no sabemos, porque los días van pasando, ¿no, pastor? Y uno va envejeciendo. El futuro de la congregación son nuestros niños. Y cuando ya haya un equipo de trabajo con los niños, van a tener doble tarea de mamá, porque ya no solamente son sus hijos en casa, sino también los hijos de sus hermanas. Qué responsabilidad. Pero vamos a hacerlo, ¿sí o no, hermanas? Amén. Con todo el ánimo del mundo, con la fe en el Señor que nos dará la sabiduría para guiarlos, para poder llevarlos por el camino. Ya si sucede otra cosa, mis amadas, pero la palabra es fiel, la palabra se cumple el propósito por lo que fue enviada y no vuelve así. Si hacemos la tarea como mamá, vamos a cosechar, pero que haya satisfacción y no frustración. Si hay algo que nosotros debemos soltar, si hay algo que nosotros debemos dejar de un lado o debemos negarnos, hagámoslo, porque algún día dará fruto, algún día dará fruto, y de eso daremos cuenta. ¿No? ¿Qué ropa de marca le compraste? ¿Cómo lo vestías? ¿A dónde lo llevabas? La selfie, ¿no? Allá, San Andrés. No seamos así. Para los niños es más valioso el tiempo con papá y mamá que con cualquier amigo. Ellos buscan a los amigos porque es un proceso. ¿Cuál es el lugar más deseado que debería ser para nuestros hijos? El lugar más deseado en mi casa, para mis hijos, es mi cama, mi habitación. Ellos quisieran estar todo el tiempo allá, entre papá y mamá. Pero desde ya les enseño que hay un orden. No pueden estar aquí, ¿sí? Un ratito, un día, pero amor, mira, ese es tu lugar. Pero hay mamás que todavía el niño tiene 5 años y duerme entre papá y mamá. Y deterioran el matrimonio por ser mamá gallina. Y mire cómo cuando dejamos de hacer una cosa y la estamos haciendo mal, dañamos otra. Si Dios ya estableció un orden, mis hermanas, debemos obedecer. Amén. Entonces, ser esposa y madre va más allá de ser ama de casa. Lo vimos, una mujer virtuosa. Es caminar la milla extra. Estar no solamente la túnica, sino también acá. Estarlo todo por el todo. Porque no sabemos el día de mañana qué van a hacer nuestros hijos. Solamente Dios, pero aún así debemos hacer la tarea. Debemos aprender y dar valor a ese llamado que el Señor nos ha hecho. Y no estamos haciendo un llamado de que a las naciones, como dicen por ahí, llamado a ser mamá, el llamado a ser esposa, el llamado a ser hija de Dios. 3 en 1. Para las que están solteras, mis amadas, si quieren hacerlo, ya saben a qué se van a enfrentar. Pero les digo una cosa, vale la pena. Totalmente. Si no, Dios no hubiese hecho ese cambio.
Amén. El Señor nos ha hecho para lograr serlo conforme a su palabra. Ya Él nos dotó. Lo único que debemos es ser obedientes. Espero que esta enseñanza haya sido de edificación, que haya hablado a sus corazones conforme a esa necesidad. ¿Sí? Si ustedes han venido aquí, mis amados, no es por casualidad, no es porque, ay, es que fulanito me invitó, ¿no? Podemos ver el amor de Dios en ello. Amén. Amén.